Vamos a seguir con la siguiente conferencia que versa sobre la realidad del patrimonio industrial en Canarias. La imparte doña Amara Florido Castro, es doctora en Historia del Arte por la Universidad de La Palma de Gran Canaria, máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá de Henares. Se ha dedicado a todo este tipo de estudios y divulgación del patrimonio industrial en las islas. Ha publicado también una serie de libros sobre todos estos temas y ha sido comisaria también de una serie de exposiciones de arqueología industrial en todas las islas. Y ahora, desde el año 2009, acomete para la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias los inventarios del patrimonio histórico industrial de Canarias. Actualmente está realizando los de la isla vecina, isla de Tenerife. Cuando quieras. Yo prefiero estar sentada más que de pie, la verdad. A ver, sí, vale. Bueno, buenos días a todos. El objetivo de la charla que voy a dar es sobre todo darles a conocer un poco la realidad que hoy en día tiene el patrimonio industrial en Canarias, sobre todo porque es un patrimonio que se aleja un poco de lo que es el concepto tradicional que tenemos de patrimonio histórico. Además, dentro de los conjuntos patrimoniales más novedosos se encuentra precisamente este patrimonio, el patrimonio industrial. Es el benjamín de los patrimonios porque está constituido por una serie de elementos que se estuvieron utilizando hasta fechas relativamente recientes. Quizás por este motivo es por lo que no ha sido valorado en su justa medida. Sin embargo, el patrimonio industrial, yo a veces lo llamo el patito feo de los patrimonios históricos, porque en realidad no es un patrimonio precisamente bonito, es un patrimonio básicamente funcional, y por eso, por lo que tenemos el concepto siempre del patrimonio artístico, el arquitectónico, el etnográfico, el arqueológico, pues por eso no tenemos todavía ese concepto asumido. Sin embargo, el concepto de patrimonio industrial, es totalmente admitido y existe, desde los años 60, cuando ya se constituye esta disciplina. En un principio se hablaba de arqueología industrial, pero ya después, como daba un poco de problemas a la hora de relacionarlo con el tema arqueológico en sí, pues ya se prefirió el concepto de patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio industrial? El patrimonio industrial está constituido por una serie de elementos de la cultura material que tienen un valor científico, histórico, tecnológico, social y sobre todo de la historia del trabajo. Está constituido por una serie de bienes inmuebles y bienes muebles, entendiendo por bienes inmuebles de carácter industrial, fábricas, talleres, instalaciones hidráulicas, pozos y cualquier tipo de construcción en donde se llevara a cabo algún tipo de proceso productivo. Y patrimonio mueble, que estaría formado fundamentalmente por máquinas, herramientas, motores, artilugios diversos utilizados en los procesos de producción. La preocupación por la protección y conservación del patrimonio industrial comienza, como no podía ser de otra manera, en Reino Unido, al fin y al cabo es la cuna de la industrialización y de la revolución industrial. Inicia aproximadamente ya en los años 60, 70 del siglo pasado, y todo empezó con la destrucción de una estación, la Euston Station, en una estación de ferrocarril, que dio lugar a todo un movimiento en defensa de la recuperación y salvaguarda de todos estos elementos. Además, empezaron también a gestionarse, sobre todo en este país, una serie de corrientes dedicadas a la salvaguardia y la protección de los restos industriales, entre cuyos resultados se encuentra la instalación del primer museo industrial, que es el Iron Bridge Museum, que tiene como eje fundamental el puente que estamos viendo, este puente de hierro, y en torno al cual además se va a constituir una serie de reuniones de carácter bianual que da lugar, entre otras actividades o conclusiones más importantes, la creación del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TICI, que cada 2 o 3 años realiza unos congresos de carácter internacional y que suponen un punto de encuentro para todos estos estudiosos en la materia. Esta corriente de rehabilitación también se va a extender al resto de países europeos, muchas veces relacionados también con todo lo que son los procesos de desindustrialización de la zona
tradicionalmente industriales. En este sentido, lo que se ha realizado ha sido también como una solución efectiva a todas estas industrias que han sido cerradas o ya reconvertidas, se han reciclado con otras funciones, como es el caso, vamos por ejemplo a Manchester, tenemos una antigua estación de ferrocarriles que se ha convertido en el Museo de la Industria, o por ejemplo ya en Alemania, el antiguo gasómetro de Bogenhausen también se ha convertido, por ejemplo, solamente les pongo unos ejemplos muy puntuales, en un actual museo de arte contemporáneo. En el caso de España, todo esto les voy a poner un poco de introducción antes de entrarnos en Canarias. En el caso de España, todos los estudios referentes al patrimonio industrial se empiezan a realizar a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Empiezan con una serie de congresos, jornadas de carácter anual o bianual, entre las cuales también hay que destacar, aparte de estas jornadas, la fundación de asociaciones, tanto de carácter privado como público, que se han dedicado, sin duda alguna, a convocar estas jornadas, a realizar publicaciones referentes sobre todo a distintos aspectos del patrimonio industrial a nivel regional o nacional. Una de las exposiciones últimas más importantes, una exposición itinerante, que además tuve la oportunidad de participar redactando las fichas del patrimonio de Canarias, fue la exposición de 100 elementos del patrimonio industrial. Desde el año 2015 está todavía itinerando en distintos lugares, no sé, no dudo que venga aquí a Canarias, pero bueno, donde se muestran los elementos más característicos, por lo menos 100 elementos más característicos del patrimonio de la industria en Canarias, eso en Canarias, en España. Un punto de inflexión en los estudios y en las investigaciones sobre el patrimonio industrial en España van a ser, sin duda alguna, la creación del Plan Nacional del Patrimonio Industrial en el año 2000 y el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en España, TICI. Estos dos organismos, estas dos asociaciones van a suponer un punto también para favorecer y promover estudios, investigaciones, coordinar inventarios a nivel industrial en el territorio nacional. La corriente rehabilitadora de los espacios de la industria ofrece múltiples posibilidades que van desde reconversión de antiguas industrias en colegios, en supermercados, en entidades culturales. Aquí les estoy mostrando algunas de las más significativas, que en fin, sobre todo de que estas edificaciones industriales pues, no se pierden, se le da un nuevo uso, que siempre hay que tener pues, para ello pues, seguir una serie de criterios. Voy un poco rápido, porque como veo que queda un poquito fastidiado de tiempo, si no me estaría con más detalle. Bueno, como les digo, toda esta corriente rehabilitadora lo que intenta, por supuesto, es que los criterios de actuación a la hora de rehabilitar o de reconvertir estos espacios pues no sean traumáticos y que de alguna manera pues no desvirtúe lo que es la infraestructura original de estos edificios. Muchos de ellos se han convertido en museos. Desde luego, lo ideal de un museo de la industria es que sea una antigua industria. En España, la mayor parte de las orientaciones se centran sobre todo, pues, será por el peso que tuvo en su momento el mundo de la minería. Y en relación con el resto de museos, bueno, se pueden encontrar museo de chocolate, museo de boinas, museo del agua, etc. O sea, hay una gran diversidad. Pero los museos de la minería son los más numerosos. Dentro de esta reconversión o rehabilitación de antiguas industrias en museos, sin duda alguna, quien se lleva la palma es la red de museos que están centralizados en el Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Cataluña. Desde aquí se centraliza un total de 30 museos repartidos por toda la geografía catalana. En realidad estamos hablando de musealizaciones de espacios industriales, porque son antiguas industrias que se han rehabilitado con las actividades que ellos tenían anteriormente. Así nos encontramos el Museo de la Piel, Museo del Corcho, Museo del Papel, y que además de un factor muy importante, supone también un elemento de regeneración de áreas ya degeneradas, ¿no? Y áreas desindustrializadas. Bueno, ahora vamos a aterrizar un poquito de introducción para que vean lo que se está haciendo en el resto del territorio español. La situación del patrimonio industrial en Canarias no tiene nada que ver con lo que ocurre en el resto de España. Quizás ha sido en gran parte
por el erróneo concepto que tenemos en Canarias de lo que es el fenómeno o lo que es el patrimonio industrial. Es cierto que aquí no tenemos pues, grandes fábricas textiles de Cataluña, los astilleros del País Vasco, entre otros, pero esto no significa que el legado material que hemos heredado de los antiguos industriales no sea digno merecedor de ser reconocido como parte de nuestro pasado, de nuestra historia, y por lo tanto capaz y necesariamente tiene que ser pues, conservado. Muchas veces lo que ocurre con el patrimonio industrial es que la escasa o nula sensibilización que ha existido hasta entonces, hasta este momento, haya convertido al patrimonio industrial en un patrimonio frágil, desatendido, infravalorado, menospreciado y todos los sinónimos que ustedes quieren poner en este sentido, a pesar de su enorme variedad y riqueza. En muchas ocasiones lo que son las infraestructuras, los edificios, las fábricas, una vez que han cesado su actividad, muchas veces son consideradas una rémora del pasado, un lastre en el desarrollo urbanístico, cuando muchas veces estas edificaciones han protagonizado un papel importante en la historia económica no solamente del municipio, del barrio o de la isla, sino incluso de todo el archipiélago. Tanto como parecido, igual, casi peor, pasa con el patrimonio industrial mueble. Son múltiples los factores que hacen que este patrimonio sea uno de los patrimonios más desprotegidos, por muchísimos factores, pero sobre todo por la pérdida de su funcionalidad. Como vemos, por ejemplo, en el antiguo motor Ruston de un antiguo pozo, en el de San Nicolás, o hasta de Triadora que tenemos, por ejemplo, en Ingenio. El problema que tiene este patrimonio es que al perder su funcionalidad, al convertirse ya en máquinas o utensilios o artefactos ya obsoletos, pues son abandonados. Muchas veces cuando una industria, una panadería, una carpintería, una fábrica, una máquina pues ha dejado de ser útil, pues por bajo rendimiento o porque ha quedado, como les digo, obsoleta, pues son sustituidas por otros mecanismos mucho más modernos, mucho más productivos. Y esto en un principio, por la experiencia que he tenido, no debería generar un problema siempre que se conserve en la misma fábrica o en el mismo taller. ¿Cuándo empieza la problemática de todas estas fábricas, estas máquinas, mejor dicho? Pues cuando por motivos de traspaso, cierre de la empresa o incluso porque las autoridades sanitarias hacen una visita de inspección a la industria, pues se ven abocadas a desaparecer, ¿no? A destruirla. Y muchas veces, pues claro, esto directamente lo que hacen los industriales, los fabricantes, es llamar al chatarrero de turno y se la lleva y con ello pues desaparece. Muchas veces en los inventarios que llevo haciendo tengo el don de llegar 3 o 4 meses tarde después de haberse llevado alguna amasadora, alguna empacadora, algún elemento que posiblemente sería de interés industrial. Bien, toda esta modernización, el cierre de las industrias ha dado lugar a que tengamos hoy en día ejemplos muchísimos de industrias totalmente ya irrecuperables porque han desaparecido del panorama urbanístico. En el caso de Tenerife tenemos el caso de, como un ejemplo bastante sangrante, la antigua Compañía Eléctrica Industrial de Tenerife, estaba la validez de la concesión en Santa Cruz. No me voy a entrar tampoco en detalles de la historia. La fábrica de gas también en la capital de Tenerife. En el caso de Las Palmas, donde hoy se ubica, por ejemplo, la delegación del gobierno en la Plaza de la Feria, estuvo desde final del siglo XIX la primera sociedad, o sea, la primera fábrica de electricidad antes de la CICER. También ha desaparecido, incluida la chimenea. Y bueno, ¿y qué les digo de la CICER, ¿no? De la Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riegos del año 28, que también pues no queda nada, igual que de la estación del tranvía. Sí queda todavía algún resto, pero en estado bastante preocupante, por ejemplo, en el polígono industrial de Salineta, el antiguo silo de sulfato amónico, lo tenemos aquí a nuestra derecha. Esto es en la época de los años 60, cuando estaba en pleno funcionamiento, y esta es la imagen que tenemos hoy en día del silo de sulfato amónico. Una de las empresas más importantes que se instaló en los años 60, comenzó en los años 60, que supuso además todo un auténtico revulsivo económico para la zona. De hecho, todo lo que es el barrio de Las Huesas pues, se creó a raíz de todos estos trabajadores que demandaba la fábrica. En realidad se trata de un complejo industrial importantísimo en esta época,
integrado por varias edificaciones, algunas de las cuales se han integrado hoy en día en el polígono industrial y se han reconvertido con otras funciones, pero aquí queda un poco abandonado y un poco testigo mudo de la importancia que tuvo esta fábrica de sulfato amónico, que era un fertilizante de los años 60-70, que incluso llegó... ¿Voy muy rápido? Es que estoy intentando que llegue todo lo que quiero decir. Vale. En los años 60-70, que incluso este sulfato amónico llegó a exportarse a países de europeos, incluso en Sudamérica, Ya en los años 80 pues ya se clausuró. Pues bien, lo que le queda de estos restos, hay varios edificios un poco fantasmas, pero bueno, lo que queda más emblemático, sin duda alguna, es este silo de sulfato amónico de planta, bueno, en forma de arco de nave invertida, de más de 4.000 metros cuadrados, un edificio de hormigón armado, de los primeros que se realizaron en la isla, y que, como les digo, es una de las joyitas de la arquitectura industrial. Y después otra auténtica maravilla del patrimonio industrial, en este caso de Tenerife, es la estación de bombeo de la Gordejuela. El año 1903, la Casa Hamilton decide instalar en la Rambla de Castro, si lo conocen, esta estación de bombeo, que lo que hacía era bombear el agua desde de un pozo que se encontraba en la costa de esta zona, a elevarlo pues hacia las zonas altas de cultivo. Es un edificio que además albergó la primera máquina de vapor de carácter industrial que llega a Tenerife, de 5 plantas, este edificio, planta rectangular, cubierta a 2 aguas, tenía más de 5 kilómetros de atarjeas y acequias que elevaba el agua a la parte superior, tenía la parte superior también, como vimos en la fotografía antigua, arriba la sala de caldera con su chimenea, tenía incluso un depósito para 3 millones de metros cúbicos de agua. Y bueno, este es el estado lamentable que tiene hoy en día, una de las joyitas del patrimonio industrial de Canarias. Bueno, la supervivencia de todos estos bienes, sin duda alguna, pasa por el reciclaje, es decir, por la reconversión funcional. El tema del reciclaje está desde hace varios años totalmente de actualidad, no solamente el reciclaje que hacemos en casa, ¿no? de los contenedores amarillos, verdes y tal, sino también el reciclaje industrial. Es una tendencia que cada vez está más consolidada, porque ya hoy en día lo que se defiende sobre todo es la sostenibilidad, el ahorro en el uso del suelo y sobre todo lo que es la conservación frente a la destrucción de estos años y épocas pasadas, que quizás ahora es lo que estamos pues, sufriendo todas estas consecuencias. ¿Qué ventajas tiene la reconversión funcional de edificios industriales? En primer lugar, por supuesto, es mejor mantener un edificio antes que destruirlo. En segundo lugar, significa, sin duda alguna, para zonas degeneradas un elemento de recuperación de las mismas y sobre todo recuperar lo que es la memoria histórica, la memoria industrial y la memoria del lugar. Y por supuesto, la versatilidad que ofrece, como ya veremos ahora a continuación, la versatilidad y las distintas funciones que pueden aportarse o que pueden ubicarse en un antiguo edificio de carácter industrial. Y la singularidad, por supuesto, estamos hablando de molinos, de carpinterías, de estaciones de bombeo, de almacenes de empaquetado, o sea, una diversidad importante. ¿Qué obstáculos? Bueno, en primer lugar, lo que ya vimos antes, lo que estaba comentando, la falta de una conciencia sobre el valor patrimonial de estos edificios. La ausencia en los registros de catálogos municipales de recoger este tipo de construcciones. Bueno, yo que desde hace más de 10 años que me dedico a hacer los inventarios del patrimonio industrial, a la hora de ir a los archivos municipales y consultar los catálogos municipales, pues sí, aparecen pues, todas las casas, todas las construcciones de tipo doméstico, pero no se hace para nada una referencia a almacenes, a secaderos de tabaco, por ejemplo, a pozos, o sea, a elementos de fábrica. La falta de criterios de adaptación es todo lugar, desde luego, a auténticas aberraciones de edificios. El riesgo de las inversiones, porque claro, muchas de las ocasiones se debería actuar en edificios que tienen un importante grado de deterioro. Y en cuanto a las soluciones que se pueden aportar para que esto no sea así, en primer lugar, pues la realización de inventarios. Estos inventarios que desde la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se vienen acometiendo desde el año 2009. Hasta ahora se ha realizado el inventario de Gran Canaria, esto lo hice en el 2009-2010, y de Fuerteventura en el 2011, y ahora en el 2019 ha salido la publicación, que es la que después pueden conseguir. Que es un regalito que yo les hago por haber venido. Y ahora estoy desde el año 2012 en la isla de Tenerife. Espero terminarlo este año.
O sea que dentro de este momento, este caso se están realizando estos inventarios que sin duda alguna pues suponen una herramienta de gestión importantísima para que sirva sobre todo para los ayuntamientos, cabildos e incluso el propio Gobierno de Canarias para poder ejercer medidas eficaces para la conservación y salvaguarda, por lo menos, de aquellos elementos más significativos. Otro elemento importante sí quisiera destacar dentro de lo que es la modificación parcial de la Ley de Patrimonio Histórico del año 99 del Patrimonio Histórico de Canarias, se va a incluir el patrimonio industrial como figura nueva de protección. Una ley que está ya en vías de aprobar y sin duda alguna supone un paso importantísimo, porque eso significa que junto con el patrimonio etnográfico, el arqueológico, el artístico, que hasta ahora tenían su consideración, se va a incluir también el patrimonio industrial como un elemento nuevo merecedor de ser protegido. Y por supuesto, dentro de este aspecto también relacionado con su nueva protección, evidentemente hay que aplicar instrumentos legales que aseguren también la conservación, ya no solamente de crear los BIC, aunque tampoco el tema de crear BIC un elemento lo asegura ya su conservación eterna, porque siempre hay que tener unos elementos, unas actuaciones de mantenimiento. Y por supuesto el seguimiento estricto del cumplimiento de las normas, ¿no? Para que estos edificios pues se restauren y se conserven, pero claro, siguiendo toda una normativa que no se debe de saltar. Bueno, ahora voy a poner una serie de ejemplos estructurados en tres categorías. En primer lugar, les voy a hablar de algunas restauraciones que se han hecho con fines idénticos al original. En segundo lugar, o sea, con las mismas funciones. En segundo lugar, restauraciones que se han hecho con unos fines diferentes al original. Y por último, las rehabilitaciones con fines museísticos. Dentro del primer grupo, es decir, las restauraciones con fines idénticos al primitivo, se encuentran sin duda alguna, en el caso de Fuerteventura, los molinos y molinas de viento, que además han sido declarados bien intercultural por el Gobierno de Canarias en 1984. Son molinos de tipo macho, de tipo castellano, como se le denomina, que son estos molinos que me imagino que se han ido a Fuerteventura, los habrán visto, vamos, por montones, repartidos por todas las geografías majoreras. Son molinos que desde hace ya varias décadas se han restaurado, incluso no solamente lo que es el continente, el edificio, sino también la maquinaria, llegándose a convenios con particulares que mantienen la propiedad, pero sin embargo el cabildo los restaura a cambio de que ellos pues cedan la visita que estén totalmente disponibles a que sean visitables. En cuanto a las molinas, que saben que hay diferenciación con los molinos porque todo lo que es la sala de molienda y el almacén se sitúa en una sola planta y en la parte superior está la torreta, esta característica de las molinas. Pues tenemos la molina de la Sonada, que es la única molina de gofio que se encuentra funcionando en todo el mundo y tiene toda su maquinaria restaurada y en uso. En el caso de Gran Canaria, sin duda alguna, la aldea de San Nicolás va a ser el municipio que ha llevado a cabo una mayor labor de concienciación y rehabilitación de molinos, de viento y de agua. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la molina de Artegelia. Si vamos a Lanzarote, pues por destacarles algunos de los que se han hecho, la molina de José María Gil, en un principio era una molina de viento, pero hoy en día la que se ha restaurado se reconvirtió después en molino de gofio, de fuego, porque se llaman de fuego porque se accionaba con un motor de combustión y que tiene incluso la tostadora original y este motor de los años 40 aproximadamente, que también se ha rehabilitado. En segundo lugar tenemos las restauraciones con fines distintos al original. ¿Qué elementos de arquitectura industrial son los más versátiles a la hora de reconvertirse? Sin duda alguna, los almacenes de empaquetado. Son los elementos más importantes de la arquitectura de agricultura y exportación. Si más no saben la importancia que ha tenido aquí en Canarias desde fines del 19 hasta los años 60 o 70. Lo que es la agricultura de exportación de tomates y plátanos con destino sobre todo al mercado inglés. Pues bien, toda esta serie de actividades económicas pues generó una serie de infraestructuras asociadas de gran importancia, entre ellos los pozos y los almacenes de empaquetado. El almacén de empaquetado tipo
aunque hay algunas variaciones, pues son naves de importantes dimensiones, por lo general de planta rectangular, cubierta a dos aguas, las más antiguas eran de teja, árabes o curvas, árabes o francesas, y ya posteriormente tejumbres de uralita, con puertas de entrada pues amplias, ¿no?, para que dé cabida a los camiones y a todo lo que es el manejo de empaquetado y el trasiego de las cajas y los ceretos de tomates y guacales de plátano. Son arquitecturas muy funcionales, además lo que predomina aquí es el trabajo en cadena. En algunos de los almacenes ya de mayor importancia arquitectónica y espacial, pues siempre situaba en uno de sus lados la oficina, a la que se accedía a través de una serie de escaleras y que servía al propietario, al exportador o al oficial encargado para poder vigilar pues, todo el trabajo de finalmente las mujeres, que eran las que hacían todo lo que es el manejo del producto. ¿En qué se ha reconvertido estos almacenes de empaquetado? Pues, por ejemplo, en Telde tenemos el antiguo almacén de los Betancores, en un taller de reparación de coches. En Agaete, bueno, no les voy a gastar tanto con muchos ejemplos que tenemos. En Agaete pues, tenemos restaurantes, en la aldea en Mogán, perdón. Tenemos, por ejemplo, el antiguo almacén de los Gutiérrez, quiero recordar. Aquí tenemos pues, estos consultas de veterinarios, supermercados. Ya un poco escatológicos, pues tenemos el tanatorio de Aruca, un antiguo almacén de empaquetado. En Tenerife también la restauración es lo más frecuente, es decir, lo que son los restaurantes, pero también chinos, hay un montón de tiendas de chinos en antiguos almacenes de empaquetado, o incluso televisiones locales. Por ejemplo, en Arajo nos encontramos este almacén antiguo de torta, y que si se fijan en la portada incluso se ha conservado el empaquetado. O sea, me freuyó el título del edificio, es una televisión local con un poco de izquierda, por si no hay datos. En otros casos pues son garajes. Este es uno de los almacenes, para mí uno de los más bonitos que encontré en Fasnia, y se caracteriza sobre todo por tener esa bóveda de archete, ¿ves? Esa bóveda en forma de arco de medio punto, que se sale un poco de la norma. Tiendas, restaurantes, estos están los almacenes Faifes en Arico, y uno de los más importantes los encontramos en Garachico, que son los almacenes de la FAS de los años 30, son 3 naves adosadas que además tienen hace ya un par de años ya existe un proyecto del ayuntamiento para reconvertirlo en un salón comercial, y con uno de los momentos más importantes, que es el pescante que tiene al lado, una maravilla de obra. Claro que ha desaparecido gran parte de lo que es el tinglado metálico que tenía, ¿ven? Que era como terminaba este pescante, a través de una serie de raíles, pues se llevaba directamente los guacales de plátanos a los barcos para después ya llevarlos al puerto. Mataderos, pues mataderos, sedes de policía local, en el caso de Santa Brígida. En el caso de Ico de los Vinos, el matadero hoy en día aquí ensaya una agrupación folclórica y también un grupo de teatro. En el caso de las azucareras, tenemos aquí la máquina azucarera de los hilos, de los hilos, y hoy en día es un almacén de empaquetado de plátanos, totalmente ya reconvertido, pero que mantiene bastante su estructura original. Si nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, el antiguo taller de cerrajería y fundición de Enrique Sánchez, de 1891, a lo mejor así no les suena, pero sí, a lo mejor caen donde está, que está hoy en día, creo que es en Veneto. Pues bueno, esto fue uno de los talleres de cerrajería más importantes de Las Palmas. Aquí se hicieron muchísimos motores de pozo, bombas de pistones, taladro, y si se fijan en la parte superior del frontón aparece una rueda dentada, que hace referencia precisamente a los tipos de trabajos que se hacían aquí. Tienen las pilares de fundición abajo y todo. En otras funciones, pues tenemos, por ejemplo, el Molino del Conde en Telde. Fue montado por el cuarto conde de la Aldea Grande, el mismo conde que fue el que dio la nave de Ginamar, y se ha reconvertido desde el año 2013 en sede de un círculo cultural de Telde. Este molino, aunque no se ha restaurado en su totalidad, es importante sobre todo porque es el único molino de aceña, es decir, molino de agua con rueda vertical. Casi todos son en rueda horizontal, este es un de rueda vertical, y que esperemos que
que se termine de poder, de restaurar. Y secaderos de tabaco, que conservamos muy pocos, se encuentra en Granadilla de Abona. Es un secadero de tabaco impresionante, de 1878, y una placa por fuera que dice, incluso con las iniciales, creo que era Juan García Torres, José García Torres, que fue el empresario exportador de tabaco. Este es el interior, y además que también se va a restaurar en breve, también con un espacio cultural y secadero. Bueno, espacios que se han dedicado a antiguas industrias con fines museísticos. Bueno, aquí traigo la historia interminable, el honor de Ginamar. No les voy a entrar aquí con el tema del honor de Ginamar porque es un tema que a mí la verdad es que me toca la moral. Es una infraestructura hidráulica de primer orden de toda Canarias, de 1850, y un pozo de malacate de tracción animal, que en principio se iba a convertir en Museo del Agua. Pero vamos, que nunca más se supo, está más en las páginas de sucesos que en la página, no tendría que estar en la página de cultura, pero bueno, espero que algún día tenga solución. En la aldea de San Nicolás parece mentira como un pueblo o un municipio tan lejano como la aldea de San Nicolás tiene una actividad cultural increíble, gracias a la asociación del Museo Vivo de la aldea, que ha restaurado almacenes de empaquetado, carpinterías, zapaterías, molinos, con visitas guiadas. Y que sin duda alguna es un elemento importantísimo que implica incluso a los propios habitantes, ¿no?, de la aldea. Museos del Gofio, por ejemplo, el que tenemos el Museo de Perejil, o sea, de Pérez Gil, de los años 50, en doctoral, en vecindario. Este es un museo del Gofio que, bueno, sin embargo, para visitarlo hay que pedir horas, o sea, no está a puertas abiertas, y tiene una cernidera, que era una antigua cernidora, una preciosidad, una reliquia industrial de madera. En el caso de Fuerteventura, tenemos el Museo Antiguo del Gofio, se encuentra en Tetir, en Puerto Rosario, y se ha rehabilitado completamente. También es otro de los puntos, sin duda alguna, también el turismo industrial, es uno de los grandes potenciales que tiene este tipo de patrimonio. Nos vamos a La Palma, tenemos uno de los molinas del sistema Ortega que se han rehabilitado y se ha convertido desde hace, creo que 2 o 3 años, en el Museo de Interpretación del Gofio. Le viene dentro, pues se puede visitar pues, todo lo que, aparte de restaurarse la molina, pues será toda la historia de cómo se fabrica el gofio, tradicionalmente, etc. Igual que en Tilcamanita, en Fuerteventura, el Centro de Interpretación de los Molinos. Otro molino en Antigua, aquí está, hasta hace poco, antes estaba un centro de artesanía y ahora se ha rehabilitado como museo interactivo del queso majorero. También se puede visitar. En el caso volvemos de nuevo a Gran Canaria, el Museo de la Zafra. Si han tenido oportunidad de verlo, es también una visita obligada, donde el antiguo almacén de los Betancores se ha convertido en museo donde habla de todo lo que es el proceso de recolección de los tomates, la importancia de la exportación, de la vida de los aparceros, etc. En La Regenta, el Centro de Arte de La Regenta, fue una antigua fábrica de tabaco hasta en los años 40 de Dos Santos, y en los años 80 el gobierno de Canarias lo adquiere para convertirlo en centro de arte contemporáneo. Les aprovecho la ocasión para decirles que desde el 15 de febrero pueden visitar una súper maravillosa exposición dedicada al patrimonio industrial. Soy la comisaria. Si no han ido, pues ya están tardando. Se titula Fábrica de Recuerdos, Memoria de la Industria en Canarias, donde pueden ver algunos de los ejemplos más singulares del patrimonio industrial de las islas. Hay una trilladora maravillosa de Valsequillo, hay elementos relacionados con el mundo del tabaco, de la fabricación de chocolate, un taladro vertical maravilloso. En la parte de alta pueden ver todo lo que es el mundo de las artes gráficas, los pozos, talleres olvidados como pueden ser los talleres de carpintería. O sea, de paso también hay un vídeo donde aparecen 14 localizaciones vistas a nivel dron de distintas instalaciones industriales de toda Canarias. Vamos, que los estoy invitando, si quieren verlo, hasta el 6 de abril, no se deben esperar hasta el 5. Bueno, después también otro de las instalaciones que se han rehabilitado como espacio cultural, pues tenemos este BIC, que es el tanque.
un antiguo depósito combustible de la refinería de petróleo y que se ha reconvertido, como le digo, en un espacio cultural de primer orden. Se realizan pues, desde obras de teatro, exposiciones temporales, etcétera, y también es un claro ejemplo de reciclaje industrial. Y ya para ir terminando, solamente quisiera decirles que lo que sí falta en Canarias, desde luego, es un museo de la industria del azúcar, de la industria del ron. Hay industria, en la destilería de Lucas, por ejemplo, está condicionando una parte de su destilería para ser visitado, ¿no? Porque incluso conserva los alambiques y todos los elementos originales. Pero en Telde tenemos desde, bueno, esto pertenece al ayuntamiento desde el año 97, está la azucarera de Telde, que fue instalada en 1890 por Juan Rodríguez González, un empresario majorero, que instaló pues, un auténtico complejo industrial, destacando sobre todo la fábrica en sí, que es este edificio de 4 plantas, que conserva todavía todo el equipamiento industrial en su interior. Conserva desde las bombas de trasiego, el tren de molienda, todo lo que es la caldera, o sea, todos los elementos de fines del siglo XIX, y que sin duda alguna merece ser rescatado y tener un plan en condiciones para convertirse en un museo de la industria, ya no solamente del ron, sino un museo de parte del pasado no solamente de Telde, sino de toda Canarias. Y bueno, yo solamente quisiera terminar con esta frase un poco para dar que pensar y ver cómo, si reconocemos el pasado, edificaremos el futuro y solamente perfeccionando lo realizado relanzamos el porvenir. Fue una frase que una vez escuché a un profesor de arquitectura de la Universidad de Valencia y creo que deberíamos aplicarlo, sobre todo en lo que se refiere al patrimonio industrial. Evidentemente no vamos a valorar lo que no conocemos, el patrimonio industrial es parte de nuestra historia, no será muy bonito, menos bonito, pero bueno, es parte de la memoria del trabajo, de la memoria de nuestros antepasados y tampoco de un tiempo no tan lejano, ¿no? Y que deberíamos también rescatarse y reconocerse como parte del propio patrimonio cultural. Y nada, muchas gracias.